y estamos iniciando Hoy es Noticia junto a Alicia Contreras aquí en Santiago. Conexión Global comienza aquí con nosotros. Y Alicia, 5:30 acá, 11:30 de la noche en Roma. Vamos a saludar de inmediato a Federico Molina, quien se encuentra precisamente en las afueras de la Basílica de San Pedro en Roma, donde siguen llegando fieles para despedir al Papa Francisco, que hoy día fue trasladado precisamente ahí al altar mayor de la Basílica. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas noches. Un saludo para ti, también para Alicia Contreras desde Chile y también desde acá, desde el Vaticano, en donde una imagen cambió completamente y es la imagen que está a mis espaldas. Si a 10 para las 11 la plaza de la Basílica de San Pedro se veía, no vamos a decir vacía, pero con menos personas que lo que había sido la tónica durante la tarde, en 10 minutos prácticamente se repletó nuevamente con fieles quienes ingresaron a la plaza de San Pedro y que están esperando su turno para poder ingresar a la Basílica, para poder decir su último adiós a el Papa Francisco durante esta jornada que ha sido marcada precisamente por las multitudes. Son cerca de 20.000 las personas que se calculan que han estado durante esta jornada aquí en el Vaticano para poder hacer este primer día de Capilla Ardiente, en donde, muy bien decías tú en titulares, fue trasladado el cuerpo del Sumo Pontífice desde la casa de Santa Marta, el lugar donde fue su hogar durante los 12 años de su periodo, y que hasta su muerte fue su hogar, y que fue trasladado precisamente hasta la Basílica de San Pedro, en donde ha sido velado durante esta jornada precisamente por cientos de fieles. Hemos estado aquí desde a partir de las 2 de la tarde, en donde comenzamos a palpitar lo que ha sido este ambiente, una extraña sensación entre fieles, también turistas que tenían planificado visitar este lugar, por sus cientos de lugares históricos, por ejemplo el Museo del Vaticano también es un sitio obligado a quienes visitan Europa, y que debido a la muerte del Sumo Pontífice el día lunes han debido cambiar su itinerario, y también trataron de poder tener la opción de poder entrar a la Basílica y despedir a el sucesor de San Pedro. Algunos de ellos chilenos, que pudimos conversar con ellos, algunos incluso estábamos haciendo los primeros contactos desde acá para poder contarles la situación, y que nos decían precisamente teníamos planificado este viaje hace tiempo y que debido a la situación ocurrida el lunes debimos modificar en parte sus itinerarios, y que precisamente aprovecharon de vivir este momento histórico aquí en la Ciudad del Vaticano. Pasemos a escuchar lo que hablamos con ellos. Ha sido algo histórico igual el poder vivir este cambio dentro de los tours, dentro de llegar a Roma, todo lo que está pasando, el tema acá también en la Basílica, así que ha sido sorprendente el llegar y encontrarse con esto, finalmente algo histórico que uno está viviendo sin querer en unas vacaciones, estar pasando esto. Es el ambiente que se ha generado, tanta gente que hay, la experiencia que estamos viviendo en este momento. Como te comentábamos, estábamos de vacaciones en Francia y teníamos organizado ya el tour y venirnos acá a Roma y encontrarnos con esto y vivirlo. Vivirlo es una oportunidad que tenía que pasar de vivirla. Fede, de acuerdo a lo que hemos conocido, lo que se planificaba por parte de la Iglesia es que estuviera la Basílica abierta hasta medianoche. Sin embargo, ¿eso puede cambiar? ¿Han tenido alguna comunicación oficial o se va a saber a medida ya que vaya transcurriendo la noche y se vaya desocupando la plaza? Por lo que se ha dado a entender, van a esperar que esto dure lo que tenga que durar prácticamente, porque precisamente como se los comentaba, yo también tenía con el conocimiento de que se había tomado la determinación que sería hasta medianoche, y por eso se podía entender que había un cierre a la entrada de la plaza, eso de en las 10:30 todavía se mantenía ese cierre, pero 10 para las 11 se tomó la determinación de abrir nuevamente las puertas. Y Matilde, Alicia, pudimos captar un video, incluso era impresionante ver a la masa de gente corriendo para poder lograr entrar hasta aquí, hasta la plaza de San Pedro, y poder dar su último adiós al Papa Francisco, por lo cual
se puede creer, acá ya estamos en el territorio de la especulación de que van a permitir que los fieles puedan darse ese minuto, no habría un cierre en un horario de esta Basílica de San Pedro y se mantendría esta situación porque es realmente impresionante. No sé si quieren que les muestre un poco por qué la cantidad de personas que cambió muchísimo la situación. Se puede ver un poco la cantidad de personas que están aquí. Me voy a mover un poco, pero miren, está completamente desbordado y esta era una situación que hace prácticamente media hora atrás era completamente diferente. Yo no sé si se pretende, por ejemplo, cerrar las puertas a las 12 de la noche, o sea, a la medianoche. Yo creo que sería imposible prácticamente por la cantidad de personas que están en este minuto para que ustedes puedan ver precisamente, esto es imagen completamente en vivo para CNN Chile. La situación que se está viviendo es Federico, la plaza impresionante. Tiene tantos accesos, tantas calles de acceso que de un momento a otro, lo que tú dices, uno siente que la plaza está en un momento vacía y a los pocos minutos ya la situación ha cambiado completamente. Se dice, lo que informan los medios italianos es que se va a mantener la basílica abierta hasta más allá de las 0 horas, pero no hay ningún límite, por lo que entendemos que lo que tú dices pudiera ser así, hasta que no haya, hasta que haya la suficiente cantidad de gente, podría mantenerse abierta. Fede, ¿hay alguna cifra oficial respecto de cuántas personas ya han llegado a la basílica? Porque tenemos entendido que hasta las 7 de la tarde eran más de 20.000 personas, pero con este aumento de los visitantes, ese número podría aumentar rápidamente, ¿no? Sí, precisamente yo manejo la misma información, 20.000 personas. Hasta el momento no ha habido información nueva por parte del Vaticano respecto a eso. Sí, por ejemplo, se dio la cifra de la cantidad de acreditados de prensa, que son 6.000 colegas de las comunicaciones que ya han acreditado, han entrado al proceso de acreditación para poder cubrir este funeral del Papa Francisco. Y respecto a las cifras habrá que actualizar porque al parecer, y como se dice en este gremio, es una noticia completamente en desarrollo por lo que está ocurriendo en estos momentos en la Plaza de San Pedro. Además el tiempo está acompañando porque es primavera, muchas veces la primavera es muy lluviosa, pero a esta hora estamos viendo que el clima acompaña bastante ahí la posibilidad de que la gente pueda seguir llegando, porque recordemos que las puertas de la Basílica van a estar abiertas hasta el viernes en la tarde, porque después ya se cierra todo para la preparación del funeral que se realiza ahí precisamente en la plaza. Sí, precisamente, hay un clima agradable, durante el día prácticamente uno podía estar en camisa, con un tiempo que no era muy caluroso, pero tampoco en ningún momento frío, pero ahora en las últimas horas ha habido un poco más de frío, precisamente por eso me tuve que abrigar un poco, pero revisando incluso el clima para mañana hay cierta amenaza de lluvia, lo que sería una mala noticia para lo que sería la cobertura y también para lo que puede ser la situación de los fieles, porque sabemos que con lluvia es un poco más complicado. Por mi parte, no se pueden preocupar porque eché la maleta el paraguas, así que vamos a estar ahí siempre listos como siempre para... No, pero ahí está, acá estamos preparados al menos y yo creo que los fieles y también los emprendedores de la última milla pueden estar también muy felices. Sí, aparecen los vendedores de un momento a otro también. Federico, sabemos también que está ya en el Vaticano el cardenal Fernando Tchomalí. ¿Hay novedades si es que va a hablar con los medios de comunicación previo al funeral más bien del Papa Francisco? Sí, precisamente ya estamos citados los medios de comunicación mañana a las 11 de la mañana, horario europeo, para poder hablar con el monseñor Fernando Tchomalí, en donde va a darnos algunos detalles de estas reuniones previas al cónclave junto con los diferentes cardenales. Recordemos que esto es una situación del cónclave que va a contar con 135 cardenales. Ya la cifra está bajando poco a poco por algunas excusas por motivos de salud, pero que precisamente ya es una situación que se está comenzando a preparar. Precisamente va a ser
en la que fue la casa del sumo pontífice Francisco, Sí. que en el lugar en donde se va a desarrollar este cónclave. Es una historia interesante porque allí en la Casa de Santa Marta fue precisamente un lugar construido con las condiciones específicas para desarrollar un cónclave, para que los diferentes cardenales puedan tener ese minuto de reflexión y llegar a la determinación del nuevo sucesor de San Pedro y también el jefe de la Iglesia Católica. Sí, la comodidad sobre todo, porque la manda a construir, tú bien lo dices, Juan Pablo II, porque en ese año, en el año 78, que fue el año de los 3 papas, para la elección de Juan Pablo I, la elección fue en agosto, que debe ser el mes más caluroso en Roma, y no había las facilidades para que los cardenales alojaran, tampoco había aire acondicionado, las condiciones del cónclave son con llave, por lo tanto fue una situación muy, muy problemática, y ahí se toma entonces la decisión después de construir esta casa, que te cuento, de acuerdo a lo que también se señala, ya queda chica, porque son 120 las habitaciones, sin embargo son más de 130 los cardenales que van a participar. Teníamos el número con Alicia de 135, ayer ya se habían bajado 2, pero no sabemos, pero sin duda van a ser más de 130. No, claro, y un grupo de cardenales que también, muy bien destacada la prensa durante estos días, ha tenido un cambio en su conformación, en donde principalmente la presencia de cardenales europeos ha disminuido de forma importante, ha llegado casi a un 40% y se ha repartido en diferentes continentes. Por ejemplo, en América, tanto América del Norte como Latinoamérica, ha aumentado la cantidad de participación, lo mismo con, por ejemplo, con Asia, con África y con Oceanía, por lo cual es un punto que es importante tener en cuenta en lo que va a ser este proceso de cónclave, y que también va a tener este espacio, como bien decía, esta Casa de Santa Marta, que está completamente diseñada para poder desarrollar este cónclave, para que los cardenales se muevan desde ahí hasta esta Capilla Sixtina, en donde el hermetismo y el secreto, quizá el hermetismo, muy bien dicho, es total en cómo se toma esta determinación. Recordemos, son 4 votaciones, 2 durante la mañana y 2 durante la tarde, en un proceso que va a tener, por ejemplo, un aislamiento total de señales de teléfono, señales de radio, cualquier tipo de comunicación, en donde los cardenales van a tomar esta determinación de quién va a ser el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Fede, ¿hay claridad respecto de mañana a qué hora se abren las puertas de la Basílica de San Pedro nuevamente? Aunque claro, no sabemos a qué hora se cierran, pero mañana a qué hora deberían abrirse. Según el horario que tenemos, que nos hayan entregado, es que comenzaría a partir de las 9 de la mañana y que cerraría a las 9 de la noche, pero, como bien dices, es algo que yo creo que debe estar actualmente en estudio, porque realmente yo no sé a qué hora se va a ir toda la cantidad de personas que entró hasta este lugar y que desean poder dar su último adiós. Pero también recordemos que hasta el viernes va a poder va a estar esta capilla ardiente, luego van a hacerse los últimos preparativos para un funeral que va a tener que tener un grado de seguridad y de planificación gigantesco. Yo ya escucho, por ejemplo, los martilleos en las diferentes estructuras metálicas que se están construyendo en la Plaza de San Pedro, en donde va a recibir a autoridades de primerísimo nivel mundial, por ejemplo, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo cual hay bastante seguridad. También, por ejemplo, hemos visto aparatos de fuerzas especiales, de fuerzas de seguridad y también militares de las Fuerzas Armadas con, por ejemplo, aparatos especiales para detener drones. Así es, también sí, con algunas armas o algunos utensilios que llaman bastante la atención. Algunos recuerdan incluso a películas de ciencia ficción. Sí, porque las metralletas antidrones tienen como 3, digamos, no sé, como cañones para disparar, son como triples. Las veía durante la tarde, hay otras que son como más grandes, que como tú dices, parece ciencia ficción, pero es lo que se tiene que realizar. Bueno, la inteligencia tanto vaticana como la inteligencia italiana de las policías es muy elevada.
pero también hay anillos de seguridad, disposiciones de francotiradores, porque hay también edificios y sobre todo en las partes más altas de las columnas se disponen los francotiradores, y seguramente va a ser una despedida, a lo mejor no tan grande, pero con una cantidad de personas muy importante, y además en una época, en un tiempo que es mucho más polarizado y más violento, porque va a estar, tú decías, Federico, el presidente Donald Trump, pero también va a estar Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin no puede ir, pero manda a su canciller, a una de las ministras, es una mujer, por lo tanto no es el canciller, pero es una ministra de su gobierno, representantes de Europa, no solamente casas reales, sino que también el presidente Macron, el primer ministro británico, el presidente Lula, de aquí de América Latina, y ahí se van a ir agregando muchísimas otras delegaciones. No, claro, en un momento, y también es especialmente el comentario que el Papa Francisco no era de los más cercanos, podríamos decir, o no era del agrado, por ejemplo, del presidente Trump. Es cosa de leer un par de encíclicas que tuvo el sumo pontífice, que publicó, en donde hay críticas a, por ejemplo, el modelo capitalista. También hay críticas, por ejemplo, o hay propuestas del cambio climático, por ejemplo. Claro, cuestiones que en un minuto Donald Trump. y que como... Claro, y que, por ejemplo, las notas de prensa que recordaban esa reunión que tuvo el Papa Francisco con Donald Trump, en donde se conversaron este tipo de situaciones, y que, por ejemplo, recordaban también tweets del mismo mandatario, quien, por ejemplo, criticaba el momento en que fue nombrado Papa Francisco, cuando él tomó la determinación de volver al hotel en donde se estaba hospedando y pagar la cuenta. Eso fue criticado por el mandatario en su minuto, y que luego también hubieron ciertas críticas por cómo se llevó adelante su mandato. Lo mismo, por ejemplo, con el presidente de Argentina, Javier Milei. O sea, es cosa de escuchar las declaraciones que tuvo anteriores a ser electo, en donde se calificaba al sumo pontífice con calificativos, por ejemplo, de que eran prácticamente un comunista empedernido, de que era el enviado del diablo prácticamente, pero una relación que luego, cuando el presidente Javier Milei viajó hasta este lugar para poder reunirse con el sumo pontífice, se mejoraron en cierta forma las relaciones. Muchos elementos de geopolítica, de negociaciones, de cómo se van a dar ciertos encuentros, ya lo decíamos, del de Trump, también representantes de Rusia con de Ucrania, también lo que sucedió con los representantes de Israel, por ejemplo. Son cuestiones que van a comenzar a tomarse un poco la tónica en estos días, y vamos a también estar muy atentos tanto con cómo avanza el aparato de seguridad, pero muy atentos a lo que va a ser los temas de política internacional que se van a tocar precisamente en estos lugares, y donde estaba mirando a mis espaldas, en esas paredes que van a ser testigos de un momento histórico como va a ser este funeral del Papa Francisco. Fede, partimos a las 11:30, hora local allá en la Ciudad del Vaticano. Va a ser la medianoche. ¿Aumenta o disminuye la cantidad de gente que vemos a tus espaldas? Parece ser la misma. Me tendría que dar vuelta, vamos a ver. No, hasta ahora veo, sigue llegando la gente. gente. Se multiplica, claro. Yo creo... No, mira, sinceramente, al momento de conocer la noticia, yo pensé en un minuto que no suscitaría tanto interés, quizás, pero por el momento que estamos viviendo, en donde quizás el mundo espiritual, el mundo de la religión, al parecer uno podría creer que no suscita tanto interés en los jóvenes, en las personas, pero situaciones como esta demuestran que aún existe una cierta fe, un cierto interés por lo que significa la institución más vieja de la historia, también lo que significó la figura del Papa Francisco, un papa que desde que fue electo demostró un perfil diferente, un perfil humilde, que ha tomado determinaciones como, por ejemplo, no ser enterrado en este lugar, sino ser enterrado en otra iglesia un poquito más cercana al centro de Roma, sin grandes lujos, y que un poco esta masa de personas que estarán en este lugar hasta no sabemos cuándo,
demuestra un poco el legado y que luego va a ser ampliamente discutido probablemente el legado de Francisco, que asume una iglesia muy golpeada por casos de abuso, también por los casos, por ejemplo, ocurridos en nuestro país, que logra tomar una determinación, que logra tomar una postura y que finalmente a sus 88 años, cuando muere, tiene esta respuesta de sus fieles y que hay que ver cómo también va a ser la respuesta del mundo. Bien, Federico, muchísimas gracias por este despacho, por este pulso que nos estás dando de lo que está ocurriendo en Roma, en la plaza de San Pedro a esta hora de la noche. Vamos a ver ya mañana hasta qué hora estuvieron las puertas de la Basílica abiertas y, por supuesto, seguir recibiendo tus despachos. Que tengas una buena jornada todavía de trabajo. Chao, chao, que estén muy bien. Un saludo a todos allá en Santiago. Muchas gracias. Bueno, se duerme poco allá. En coberturas como esta se duerme muy poco, así que bueno, ánimo para Federico, que son coberturas además largas, pero que bueno, tiene toda la razón. Lo que se va a producir este sábado va a ser no solamente un encuentro espiritual, sino que político muy importante. Por lo tanto, lo que decía de los temas que se puedan tratar, temas a lo mejor reuniones de pasillo, encuentros informales, donde a veces se logra mucho más que las reuniones oficiales bilaterales. Exacto, un funeral de un jefe de Estado también es lo que vamos a ver el sábado. Ahora, partió bien temprano este día después de que trasladaran el féretro del Papa Francisco desde la capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Y de hecho tenemos un informe de nuestro compañero Rafael Romo que nos relata entonces el traslado del ataúd del Papa Francisco. Miles de dolientes se dieron cita en la Plaza de San Pedro para ver al Papa Francisco mientras su cuerpo era trasladado a la Basílica de San Pedro durante una procesión la mañana de este miércoles. La ceremonia empezó con el traslado del cuerpo de Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta, donde vivió durante su papado. El féretro viajó a través de la Plaza Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos antes de llegar a la Plaza de San Pedro. Las campanas repicaron lentamente al entrar el féretro en la Basílica de San Pedro, mientras los dolientes en la plaza exterior prorrumpían en aplausos. El ataúd fue puesto después en el altar de la confesión. El cardenal Kevin Farrell condujo el servicio conocido como la liturgia de la palabra, permitiéndole a los asistentes rendirle tributo al Papa. Después, los cardenales se acercaron al ataúd en pares para rendirle homenaje al pontífice. Tras la ceremonia, los miembros del público empezaron a ingresar para ver el ataúd. Su legado le mostrará al mundo a aceptar a todos y amar a todos, así como Jesús amó a todos. Reportando desde Roma, soy Rafael Romo. Según el conteo oficial, hasta las 7 de la tarde habían asistido 20.000 personas a despedir al Papa Francisco, pero entre ellos también autoridades. Y una de las que llegó a despedir a Francisco fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tenemos las imágenes de cuando llega la delegación italiana a despedir el féretro del Papa Francisco. Y Giorgia Meloni continuamente ha visitado al Papa Francisco. Sí, tenían una relación bien cercana, pese a las posiciones, digamos, políticas que tenía cada uno. Giorgia Meloni ha estado en contra, por cierto, de la migración. Hay posturas económicas, respecto también posiciones frente a la guerra, que los distancian mucho, pero ella siempre fue cercana, tal vez porque ella viene de un mundo popular, Giorgia Meloni, y se sentía bien acogida por este Papa. Lo fue a ver al Policlínico Gemelli cuando estuvo internado, y el día de hoy se vio en bastantes momentos y con un discurso muy sentido frente ahí al Parlamento. Sí, de hecho dijo: siempre estaré agradecida al Papa Francisco por el tiempo que pasamos juntos, por sus enseñanzas, por sus consejos. El más insistente fue: nunca pierdas el sentido del humor. También fue lo último que me dijo. Por supuesto, también tenía un profundo significado. Eso fue lo que dijo ante el Parlamento, ante el Congreso italiano, Giorgia Meloni, para recordar al Papa Francisco. Y por supuesto se espera también que ella asista al funeral este sábado. Sin duda, ella estuvo, el presidente Mattarella, bueno, el jefe de Estado ahí tiene otro rol, pero llama la atención que en materia a lo mejor social y de ideas eran bastante antagónicos, pero
La fe y la acogida también que recibió del Papa la llevó a esta cercanía. Hoy día también, Mati, se realizó la segunda congregación de cardenales. Llegaron 103 cardenales que participaron en esta congregación, digo más bien. Y claro, ya está la polémica instalada de cuántos cardenales son los que pueden votar en el cónclave. Ya ayer lo decíamos, son 133 hasta ahora, pero sigue en duda la participación del cardenal Angelo Becciu, respecto de que llegó a la primera congregación y él insiste en que tiene el derecho de participar en este cónclave. Bueno, él era el número 3 en el Vaticano, hasta era encargado de las finanzas y era, porque ese era uno de los temas de Francisco, la limpieza del Banco Vaticano, de las finanzas, y claro, él se ve envuelto en un escándalo por la compra de un edificio por parte de la Iglesia en Londres, un inmueble por el que terminan pagando una cantidad muchísimo mayor a la que costaban, que terminan vendiéndolo en nada. Bueno, luego de eso el Papa Francisco lo saca, le quita todos sus privilegios cardenalicios, pero claro, había participado en otras ceremonias, por lo tanto queda la duda ahí de efectivamente hasta dónde llegan sus deberes. Claro. Que podrían darle esta oportunidad de participar en el cónclave. Y lo que hablábamos, Alicia, esto de que el cardenal inspectore, como en la película, aparece digamos, para el cónclave. Eso esta vez no podría, o sea, no se da. Pregunté específicamente. Es solo ficción. Es solo ficción. A ver, cuéntanos, porque Martín. existen los cardenales inspectores, que es cuando el Papa nombra cardenal a un obispo o a un sacerdote en un lugar, por el que, por su posición o por la labor que está desarrollando en ese lugar, no puede hacerse público que es cardenal. Eso representaría una amenaza para su propia seguridad o para la comunidad donde trabaja. Por lo tanto, eso se mantiene en silencio, pero solo pueden participar si hasta en el último cónclave el Papa abre y dice quiénes son los hasta ahí cardenales inspectores. Si no lo dijo, si hay algún cardenal inspector, ya no puede participar porque debió haberlo abierto y haberlo comunicado en el último consistorio, en la última creación de cardenales. No era tan específica la película Cónclave. No, ahí está, claro, aparecía, es que es parte de la trama. Bueno, véanla. Eso, véanla. Ahora, también ya está en Roma, ya lo decíamos, Fernando Chomalí, y de hecho entregó algunas palabras de cuando llegó a la Ciudad del Vaticano. Mira, revisemos. Llegué hace 5 minutos a Roma junto a Monseñor Aoz y estoy impresionado y emocionado la inmensa cantidad de personas que han venido a acompañar al Santo Padre. Está claro que su testimonio, su ministerio petrino entró en lo más profundo de la civilización, no solamente católica, sino que de todo el mundo. Los traigo en mi corazón a cada uno de ustedes, me siento tremendamente comprometido con la misión de la Iglesia en Santiago y en Chile. Me siento tremendamente comprometido con este tiempo de oración, de reflexión, este tiempo de dolor que experimentamos, pero también de este tiempo maravilloso de esperanza que nos trae Jesucristo resucitado. Que Dios los bendiga, estaré rezando por ustedes. Ya, Mati, mañana entonces va a hablar Fernando Chomalí con la prensa que está allá en el Vaticano. Hasta el viernes entonces va a estar el féretro en la Basílica de San Pedro, y al sábado es el funeral a las 4 de la mañana de nosotros, y ahí estaremos. No dormiremos esa noche. Exactamente. Bien, Alicia, muchísimas gracias y nos vemos en Conexión Global. Conexión Global Plan, hoy día la noche especial del Papa Francisco con una invitada muy especial, Matilde Burgas. Gracias, Alicia, muchas gracias, y nosotros